¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la maestría en trabajo social. El día de hoy tenemos otra videocápsula en la que vamos a hablar un poco acerca de las etapas de la mediación y también vamos a hablar acerca de las características que debe de poseer un buen mediador. En cápsulas anteriores definíamos un poco a la mediación como una de las estrategias de resolución de conflictos en las cuales pues obviamente la persona que se desempeña como mediador pues tiene que ser neutral. El punto o el objetivo de toda mediación es dar la resolución de conflictos, pero para eso tenemos que escuchar a ambas partes y no nada más es decir, bueno, siéntate acá y expon. No, sino que todo esto también lleva un proceso en el cual se debe de explicar cuál es el objetivo del por qué estás reuniendo a las partes y por qué es necesario dar solución al conflicto que se está presentando. Asimismo, pues que durante todo lo que dure el proceso de la mediación, el mediador cuente con ciertas características que le ayuden precisamente a poder dirigir de manera correcta lo que es este proceso. Y bueno, vamos a comenzar con lo que son las etapas de la mediación. En esta ocasión voy a hablar de 5 etapas de la mediación. Cabe destacar que si nosotros investigamos en alguna información vamos a encontrar más etapas porque a veces se dividen, vamos a encontrar menos, dependiendo, ¿no? Pero normalmente el proceso viene siendo al final de cuentas el mismo. En toda etapa, proceso de mediación, debe de haber una etapa de introducción. En esta etapa es donde el mediador da la bienvenida, obviamente, a las partes que se encuentran involucradas y, como bien mencionaba hace unos minutos, explica la naturaleza, o sea, el porqué de la mediación, por qué es que se está realizando esta mediación. Y es de gran importancia que todo proceso de mediación tenga esta pequeña introducción en la cual se describa esto, ya que aquí se va a generar la primera impresión con las partes y eso es fundamental, ¿no? Una buena introducción va precisamente a influir en el éxito con el que se desarrolle el resto de este proceso. Si no tenemos una buena introducción, si no damos una explicación clara, concreta, básica de el por qué se está tratando de solucionar esto, entonces pues a veces las partes también pueden estar saliéndose de control y no encontrarle un sentido del por qué se está interviniendo de esta manera. En este punto debe de quedar muy pero muy claro los principios de la mediación. Debe de ser entendido por ambas partes. Obviamente la introducción puede valerse de un saludo cordial, una bienvenida, cómo nos referimos a cada una de las personas que están formando parte de este proceso, la explicación como yo mencionaba, el proceso a seguir, y aclarar obviamente antes que nada si hay dudas por parte de los mediadores, ¿no? Después viene una etapa de que yo podría decirle como el cuéntame o como la etapa de donde la persona o las personas van a ir describiendo, ¿no? La versión de la historia o de la situación que se está suscitando en ese momento. Es una etapa en la cual la comunicación debe ser efectiva, porque esto nos permite a nosotros como mediadores explorar precisamente el conflicto, poder escuchar de manera activa y poder entender cuál es la situación que se está suscitando en ese momento. En esta parte, el mediador obtiene información concreta de lo que es el conflicto para poder utilizar las técnicas adecuadas de la mediación, ¿no? El mediador claramente debe identificar cuáles son los intereses de cada una de las partes, en qué posición se encuentran, obviamente, al fin de conocer las verdades, o sea, lo que realmente está dando origen a dicho conflicto. También debe de generar claramente empatía, confianza y esta parte de que todas las partes involucradas, ahora sí, sientan que hay una neutralidad, ¿no? O sea, que no se está inclinando hacia ninguna de las partes, ¿no? En esta parte, la que yo le llamaría como
cuéntame o la parte en la que se expone como tal el conflicto, cada uno de los mediados van a exponer su versión. Eso debe de ser muy claro y la otra persona debe de ser tolerante en el momento de escuchar lo que la otra parte está exponiendo, ¿no? Después viene algo que yo le podría decir lluvia de ideas, como una lluvia de ideas, o bien como las propuestas que se pueden sacar una vez escuchado el conflicto o entendido el conflicto para poder solucionar, ¿no? En esta etapa, el mediador obviamente está apoyando a los mediados para la construcción de una lista que de preferencia deba de ser amplia, explicativa, de posibles soluciones, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente se pueda evaluar cada una de ellas y tomar la que sea más adecuada para la resolución de ese conflicto. Es vital que una parte no descalifique la propuesta hecha por la otra parte. Recordemos que muchas veces en un conflicto es que yo no quiero lo que la otra persona está proponiendo y no. Tenemos que darle valor, no podemos minimizar ninguna de las propuestas de ninguna de las partes que estén involucradas en el conflicto. Se recomienda un proceso de mediación usar un rotafolio para recoger precisamente las ideas de los mediados. Esto es muy importante, no nada más propongo esto y quede al aire. No, es necesario crear un rotafolio o algún documento que nos pueda servir como respaldo para poder posteriormente evaluar todas las propuestas, ¿no? Y se hace precisamente esa lista de de posibles soluciones. Posterior a ello, una vez que tenemos lista las propuestas, entonces viene la selección de opciones, ¿no? Después de la propuesta de soluciones, pues el mediador conduce a las partes a la elección de la mejor opción. Claro está, una opción que pueda beneficiar a ambas partes para que ambas partes puedan estar satisfechas con la solución que se está proponiendo. Las partes obviamente tienen que evaluar la viabilidad y conveniencia de cada una de esas opciones, o sea que realmente puedan servirles a esas partes y puedan ser lo que ambas partes pues necesitan para darle la resolución al conflicto. La mejor opción obviamente va a ser aquella que pone fin a la controversia y que de cierta forma puede satisfacer a los intereses de cada una de ellos. Y por eso yo mencionaba que la negociación forma parte de la mediación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el mediador ya va a ayudar a estas partes a llevar a cabo el proceso de negociación. Y posterior a ello, entonces ya viene lo que es la parte del acuerdo. El acuerdo va a ser el resultado de la mediación. No es el objetivo principal de esta, claro está, pero puede llegarse a un acuerdo en el cual, repito, o sea, simple y sencillamente se pueda dar como la solución a este conflicto de manera positiva para no seguir generando esa fricción que pudiese existir entre las partes. Si se logra obviamente el acuerdo, pues el mediador apoya a las partes en la especificación de cada uno de los aspectos del mismo, así como su redacción también, para que pues al final se pueda velar por el cumplimiento de cada uno de los acuerdos que se hayan tomado. El acuerdo realmente debe resolver el conflicto, de lo contrario, este volverá a presentarse. Claro está, si no estamos dando una resolución bien centrada ante el conflicto, pues obviamente este va a volver a surgir posteriormente entre las partes y quizás pudiese ser un conflicto un poco más grande, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son también las características que debe de poseer un buen trabajador social para que su intervención, pueda ser efectiva. Dentro de las características que nosotros como trabajadores sociales o aquellas personas a las cuales les corresponde hacer una mediación, está en primer lugar la disposición de servicio. Tenemos que tener la disposición de servicio, de servir a la sociedad, de ayudar a los individuos que están requiriendo de nuestro apoyo a dar la solución de ese conflicto. Creo que siempre y en toda profesión debemos tener esa disposición de servicio. Si no hay esa disposición de servicio, fácilmente nos aburrimos o nos cansamos
o vemos más problemas donde lo que tenemos que hacer es buscar una solución, ¿no? Posterior a esto, una de las características principales también que debe poseer un buen trabajador social es la capacidad de concentrarse para poder entender de manera correcta cuál es la situación que se está suscitando. Es decir, cada persona, todos los individuos tenemos problemas, tenemos conflictos personales, pero pues eso se quedan allá lejos en el momento que me toca mi servicio de como para apoyar a resolver un conflicto. Mis problemas se quedan allá, no me voy a identificar con esto, yo solo me tengo que concentrar en ayudar a las partes a resolver su conflicto, únicamente, no más. Lo demás queda muy aparte y muy lejos, ¿sí? El mediador debe mostrar durante todo el proceso de mediación una capacidad de tolerancia, de empatía, y tiene que mostrarse multiparcial. Repito, es muy importante que no nos enfoquemos a apoyar una más de las partes. Ejemplo, yo soy mujer. Si en el momento del proceso de mediación me toca un hombre y una mujer, pues voy a apoyar más a la mujer porque me identifico con ella. No, mi papel como mediador no es ese. Mi papel como mediador es precisamente ese, mediar la situación, y no me puedo ir más hacia una parte que hacia la otra, ¿no? Mi papel es buscar una solución adecuada. Debe de ser independiente la persona que va a ser mediadora. Eso quiere decir que no tenga ningún parentesco ni ninguna relación afectiva o algún vínculo con cualquiera de las partes que estén involucradas. Debes de tratarse de una persona que tenga mucha serenidad, mucha eficiencia y también valentía, porque muchas de las cosas que se suscitan en un enfrentamiento, en una exposición del conflicto, pueden llegar a ser muy difíciles de entender. Entonces también tenemos que ser personas calmadas, porque pues no el mediador va a ser el que va a explotar ante la situación, no, recordemos que somos la guía precisamente para poder solucionar ese conflicto. Es muy importante la discreción y la confidencialidad, es decir, lo que el trabajador social escuche en ese proceso se queda en ese proceso, ¿ok? La confidencialidad es fundamental. Todo mediador debe de tener una formación con relación a la mediación, para poder tener así el conocimiento de cómo guiar dicha situación. Escuchar de manera activa, es decir, ponerle mucha atención a aquello que cada uno de los mediados está exponiendo y nos está contando. Eso realmente es fundamental y es básico. No puedo hacer como que no escucho, como que no me interesa, porque pues en ese momento estoy perdiendo la confianza que pudo haber sido depositada en mí desde un principio. Tenemos que tener una actitud conciliadora. Nuestra actitud desde el principio debe de ser la de conciliar, la de llegar a un acuerdo y tener una solución, y sobre todo una actitud de justicia. Y esto involucra la neutralidad nuevamente, ¿no? Otra característica muy importante es que debemos de ser creativos y prácticos. ¿Por qué? Porque a través de nosotros y de esa creatividad y esa practicidad que nosotros podamos mostrar, también es como vamos a poder ayudar a los mediados a buscar soluciones óptimas, adecuadas y que realmente puedan ser funcionales para la resolución de este conflicto. Entonces tenemos que ser muy creativos ante todas las situaciones, porque siempre se nos van a presentar distintas situaciones, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, tenemos que ser pacientes, pues un conflicto o un proceso de mediación no puedo decir que va a tardar nada más una hora o un día. Hay procesos que son muy largos y tenemos que tener la paciencia, porque a veces decimos ya avanzamos y otra vez vuelve a retroceder porque a lo mejor una de las partes dijo algo que no le gustó a la otra. Entonces tenemos que ser también muy pacientes en ese sentido. Y bueno, estas son algunas de las principales características que debe poseer un buen mediador y por lo tanto un buen trabajador social. Muchas gracias por su atención.